Vago Producciones. Bienvenidas a Típicamente, el podcast en donde yo, Alonso Zárate y Carla Quintero. haremos que la psicología sea cualquier cosa menos típica, pondremos en duda todo lo que sabes y te daremos más trastornos que respuestas. El día de hoy el tema es... ¿Cómo se llamaba? Bienvenido a Típicamente. Miau, se fue. así es. Ya déjalo ir. Ay, ya déjalo no, ir. déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Las vacaciones nos afectaron un poco. Ay, sí. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Sí, Atrasados, sí. Atrasado. Feliz año nuevo, él más cerquita. Para sus propósitos, vean el capítulo de Así Soy, para que vean que Ajá. sí pueden cambiar. Que está muy bueno aparte, ¿eh? Sí, estuvo bien chido. Nos ¿Tienes- reímos un montón. Tiene sello de garantía. Sí. Se rieron de mí un montón. ¿Tú no te reíste? Nos estábamos tenía riendo sueño. contigo. El día del ojito, El de que mi tienes ojo. el ojito rojo. Pueden poner un espacio donde aquí se le ve su ojito rojo. Creo que viste con algo importante, que es... Es que ya está tu ojito bien rojo. Ah, Ya tienes bien mucho sueño, ¿verdad? un poquito, sí. Con el productor también. Así, corte, Ah, sí. corte. Aquí Sí, va a sí, haber sí. un corte para poner eso. Que ya no digas. Ay, no. Bueno, ya vamos a concentrarnos después de esperar que hayan pasado una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Ah. Quisimos hablar sobre algo que pues está bien interesante y que seguramente, bueno, tal vez ya han escuchado, que son estos procesos de duelo ante la pérdida de algo que es importante, hablando de personas, de cosas también, de Cosas, objetos, sí. y que llegan a tener un nivel de importancia tan grande en nuestra vida que a la hora de que se van o desaparecen o los perdemos, pues sí iniciamos como con este proceso de adaptación pues al hecho de que ya no está, ¿no? Podemos pensar, como decía, como directamente cuando alguien fallece, ¿no? Pero no es necesario. Sí, y eso, ¿no? Primero, que generalmente nos vamos a la parte de que es cuando alguien muere, Ujú. pero que también puede ser como una ruptura, por ejemplo, Mm. o, bueno, otros casos, como por ejemplo una desaparición, que es más como un duelo complicado. Cierto, sí. Incluso también, no sé, como estas cosas, pues muy de la vida, ¿no? Que de repente las personas se separan Mm. porque pues se separan, ¿no? Casual. Ajá. Ujú. Y hay gente como que le cuesta lidiar con esto, y pues Cierto. también se puede catalogar como un duelo. Incluso hasta como la pérdida de un trabajo, ¿no? Tal vez Mm. que te gustaba mucho, donde estabas muy cómodo y Ajá. que de pronto te despidan. ¿Verdad, Digo, Alonso? para mí no fue un duelo, Sí, cierto. para mí fue un alivio. O también como cuando haces una transición de, por ejemplo, de secundaria a prepa, ¿no? Cierto. Ajá. O te cambias de casa. Algo también así puede ser un Ujú. duelo. Sí, también. Sí, justo cuando nos mudamos y en la secundaria cuando nos rayábamos la playera, ¿no? De, Ay, ya siempre sé. vamos a ser amigos. Güey, hay que estar siempre Güey, juntas. siempre hay que estar juntos. Nunca cambies y así, ¿no? Qué Y perros. pues sí, todos lo hicimos. Y tómala, ¿no? Resulta que no. Entonces también es una sensación de pérdida, porque incluso también se vive un duelo cuando perdemos las actividades cotidianas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona que desarrolla alguna enfermedad o está viviendo con una enfermedad, Ajá. entonces tiene que cambiar, no sé, su dieta, sus actividades cotidianas, ¿no? Tal vez ya no puede ir a trabajar o ya no puede hacer el aseo de la casa y eso incluso representa una pérdida porque mi funcionalidad se está perdiendo o se está modificando. Y que justo va también un poco pegado como a un duelo adelantado, por decirlo de alguna manera. Ujú. Se me ocurren los casos en los que te dan un diagnóstico. Sí. Por ejemplo, no sé, tienes Alzheimer o tienes cáncer. Ujú. Y es como esto de que apenas está viendo algunos síntomas, pero sabes que en algún momento, no sé, vas a perder recuerdos, vas a perder movilidad, a lo mejor tu cabello, no sé, según el caso, pero ya estás, digamos, viviendo este duelo adelantado, ¿no? Solo por Ujú. recibir un Anticipado. diagnóstico. Ajá. Exacto. Eso está bien interesante, fíjate, el de lo anticipado, porque no puedes decir que ya estás perdiendo algo, pero ya lo estás visualizando Ah. y ya te genera el mismo malestar, entonces está como bien curioso,
porque aunque, como tú dices, ¿no? Todavía no tiene síntomas, ¿no? O personas que viven con cáncer, o sea, todavía no ha cambiado nada, pero ya están en el futuro y ya comienzan a tener esta sensación de pérdida, de voy a perder, no sé, quizá mi cabello, voy a perder la salud, voy a perder mi movilidad. Y también el ambiente que lo rodea también comienza a tener un duelo anticipado, ¿no? Como familia y como acompañante de una persona que vive con alguna enfermedad, también entran en un proceso de duelo, donde vemos que, no sé, mamá, papá o abuelito, quien sea, va a perder algo, no sé qué todavía, pero va a perder algo. Yo estoy perdiendo a esta imagen que tenía yo así consolidada de mi mamá o de mi papá y la voy a perder. Y aparte la dinámica familiar también se modifica, porque entonces los hijos se vuelven cuidadores o el esposo se vuelve cuidador o entonces antes, no sé, el papá se enfermó y ahora quien tiene que trabajar son los hijos. Entonces ahí también podemos vivir un proceso de duelo anticipado. Y de hecho, esta parte también como de el duelo anticipado, de repente también, digamos, para personas que no han vivido o que no saben Ujú. como que la persona ya tuvo un duelo anticipado, puede llegar a hacerles juzgar, ¿no? A estas personas, por ejemplo, en el momento en el que el familiar fallece Oh, y sí. la persona está como bien tranquila. Y es como de, es que ¿por qué no está llorando, no? O es que no lo quería. Y es ¿No como te de, duele o qué? ajá. Es como de, Ujú. bueno, es que ya vivió su Sí. duelo porque pues desde hace mucho lo Mm, diagnosticaron, él venía viendo el proceso, mm. pues tiene sentido, ¿no? Que ya en el momento pues ya. Sí, eso está bien curioso. ¿Sabes también en qué pienso? En las relaciones de pareja. Porque muchas veces se vive un duelo anticipado estando en Sí, la ajá, relación. sí es cierto. Entonces terminas y es como, ok, bueno, sí duele, pero ya, lo que sigue. Es como, pero ¿por qué? ¿No? Porque no estás muy mal o porque ya tienes una pareja tan rápido. Y es porque a veces estando en la misma relación ya estás viviendo un proceso de duelo porque tal vez la relación ya no funciona desde hace mucho o ya no te sientes igual, no sé. Eso está bien curioso. No está chido, pues iba a decir chido, pero O está sea, pero curioso. Háganlo. Inténtenlo. No es cierto. tú dices, por ejemplo, si estás tú en una relación, o sea, bueno, no específicamente tú, Carla, ¿Qué quieres pero, decir? Coyote. No le digas. pero que tienes como esa inquietud de que en algún momento va a terminar, ¿o cómo? A ver, ¿cómo? No te entendí. O sea, que vivir un duelo anticipado en una Ujú. relación es cuando tú ya te estás maquineando que va a terminar tu relación, aunque no sea así. Ok, puede ser que ya sea una opción que estés contemplando o que sepas que, por ejemplo, algunos problemas ya definitivamente no van a cambiar o siempre se van a mantener. Entonces Ok. tú, la forma en la que te vinculas con esta persona ya va cambiando. Ya no te sientes igual, ¿no? Tal vez. Y sabes que en algún momento se va a terminar. O sea que ya no hay mucho futuro en esto. Y entonces, ¿cómo podríamos marcar una diferencia entre duelo anticipado y ansiedad? O sea, simplemente porque en el duelo anticipado es seguro que vas a perder algo. O sea, ya sabes que lo vas a perder y con la ansiedad no. Pero ¿Cómo entraría la ansiedad? ajá. O sea, por la ansiedad es esta inquietud de lo que pueda pasar, ¿no? Aunque ¿Mm? sea el escenario que Sí, sea como en el un miedo a futuro. que algo pase. Ajá. Pero no tienes la certeza. En un duelo anticipado sí, sabes que vas a perder algo, ¿no? ¿Mm? Entonces esa sería como la diferencia. Bueno, en el caso del duelo creo que pueden coexistir, ¿no? Dependiendo la ansiedad y como tal la pérdida. O sea, por Bueno, pues puede ejemplo, ser. se me ocurre alguien que está pasando por una enfermedad que requiere un tratamiento difícil, ¿Mm? puede estar experimentando este duelo, ¿no? De, pues voy a perder ciertas capacidades, ¿Mm? pero también la ansiedad de Ah, voy a tener que hacer o someterme a este tratamiento. ay, que se va a sentir y todo. Ajá. Bueno, sí, cierto. Creo que pueden coexistir. Sí pueden coexistir. Supongo que en una relación, pues también. Quizá la diferencia es como en cómo te sientes con el resultado, ¿no? O sea, si por ejemplo en la ansiedad pienso, ¿no? Como un, y si me dejes, y terminamos, y si esto se acaba, pero yo no quiero, es que no debería de terminar, yo me quiero quedar aquí. Y tal vez en un duelo sería como un, esto ya no sostiene porque, pues porque la rutina, o porque ya no hay nada mejor que hacer, o porque voy a esperar a que me terminen, yo no quiero terminar, ¿no? Sí, sí te Sí, ya. contesté. Me aclararon mi duda, Más te gracias. vale porque ¿Sí? estás en mi cabeza. Entonces, Ya entendí, ya El entendí. tuyo. Tu problema, no mío. tu problema. Ahí busca información. Sí, supongo que va por esa parte.
¿Y qué habías dicho tú también? Ah, bueno, pues esto de los diagnósticos y el duelo adelantado. Ah, cierto. Ahorita que dijiste sobre que puede coexistir la ansiedad y el duelo, es verdad porque muchas veces, por ejemplo, en personas que ya viven con un diagnóstico, da mucho miedo lo desconocido, ¿no? O sea, da miedo cómo se va a sentir una quimioterapia o cómo se va a sentir una cirugía. Da mucho miedo, pero también la ansiedad se activa por algo que ya es conocido. O Ah, sea, bueno, sí, todos cierto. Ajá. sabemos de antemano o hemos visto una persona que vive con cáncer y que pierde el cabello. Entonces es como una idea ya colectiva, podemos decir, ¿no? O mi tía que tuvo cáncer, le pasó esto, entonces ahorita que yo tengo, lo más seguro es que me pase eso. Entonces da miedo lo desconocido, pero también da mucho miedo lo que ya conocemos, incluso si ni siquiera es de primera mano, ¿no? O sea, porque lo vimos de otras personas, lo que llamamos esto del condicionamiento. Clásico. Sí, entonces yo puedo sentir mucho miedo de algo que vi que alguien más experimentó. ¿Qué qué? Que alguien más experimentó. Ah, ok. Sí, y justamente, bueno, como saliéndonos un poquito es eso, ¿no? Que no podemos realmente sentir ansiedad por algo que no conocemos. O sea, a lo mejor sí, pero bajo la idea de que es una incertidumbre, Ah, ok, pero no cierto. como tal, por ejemplo, Ujú, de yo no voy a sentir ansiedad frente a un perro si nunca he visto un perro. mm, Generalmente en el condicionamiento clásico ujú, es esta parte de ujú, tiene que haber algo que a mí ya me genera ansiedad para que yo pueda asociar esa ansiedad con la otra cosa, en este caso el perro. ujú, ujú, Entonces, bajo esa idea también, mucho de lo que nosotros podemos llegar a pensar en un duelo que puede pasar, incluso son cosas que nosotros ya hemos visto. O sea, como bien lo ujú. dices, no podemos pensar cosas que no hemos visto que pasan en esas situaciones o en algunas parecidas. Sí, o sea, no necesariamente de una forma directa, puede ser Ajá, indirecta. Si yo veo exacto. que el perro muerde a alguien que está al lado de mí, Ajá. entonces yo digo, ay, con cuidado, ¿no? Mm, Aprendizaje vicario ahí, todo exacto. lo que da. ¿Qué Oigan, me pasa? encontré a un señor aquí en el cerebro de Carla que tiene una pregunta. Ah, ok. Ay, mi Cada vez más cerebro. psicótica la Carla. Ay, Perdón. perdón. Yo tenía como el comentario respecto a lo que dijo la otra voz en la cabeza. Ah, Demasiadas voces. bueno, no sé, Carla, ¿ya me ¿estás bien? escucho? Bueno, tenía como un comentario porque preguntaba por la diferencia entre la ansiedad y el duelo propiamente. Y creo que, bueno, yo desde mi ignorancia, ¿no? Yo no sé de esto, pero el duelo es algo, ¿cómo decirlo? Un proceso específico, ¿no? O un proceso como de alguna u otra manera delimitado o Ujú, identificado. ujú, Lo mismo que la ansiedad, por ejemplo, en el caso de una relación como lo que mencionaban, pues la diferencia va a estar precisamente en identificar ese proceso, ¿no? Sé que no es exacto, pero lo que yo como mortal he escuchado es que son como 4 etapas o una serie de pasos, ¿no? Como para identificar el duelo. ¿Será esa una manera como de identificarlo? O sea, poder diferenciarlo de la ansiedad, si es que aparece como estos mínimos, pues, que hay. Mm, creo que sí, pero a lo mejor un poco más especificándolo, la ansiedad como tal, digamos, es una reacción fisiológica, ¿no? Y con un ujú. componente psicológico, por decirlo de alguna manera. Y el duelo, como bien dice la voz de Carla, Mm, Estoy muy eh, lista. es un proceso, o sea, esto quiere decir que puede haber más emociones a Sí. lo largo de, o sea, en el duelo, como decíamos, puede haber ansiedad. Ujú. Bajo esta idea es algo así como, por ejemplo, no como en todos los duelos hay ansiedad, pero no toda ansiedad es un Conlleva duelo. un duelo. Ajá, Ajá. Sí. Bueno, y en los procesos de duelo puede haber ansiedad, ajá, no no es necesariamente. regla. Ajá. Ajá. Y bueno, también esta parte que mencionan de las etapas, sí es como siempre se manejan las 4 etapas de cajón, ¿no? ¿Te acuerdas de la autora? Ah, de Kobler, Sí, creo que sí. Kubler-Ross. Kubler-Ross, ajá, creo que Sí. sí. Bueno, que es quien me empieza a proponer las etapas dentro de este proceso. Que sí son 4, son más, ¿no? Pues según cada autor, creo que Freud tenía como 6. Sí, es que va a depender, pero como la más conocida es donde entras primero en una etapa de shock, como en donde Te dan la te noticia, dan ¿no? la noticia o te enteras y como que hay
como una especie de entumecimiento emocional donde hay gente que lo dice que se siente como si te quedas paralizado o congelado. Una sensación como de, hasta como de disociación, pues que te sales de ti o no sabes si estás en la realidad o no. Después está la etapa de la negación. De hecho, te iba a preguntar si no eran la misma, ¿no, verdad? No, Entonces sí sigue la según yo no. negación. La negación es esta etapa donde Como que todavía... piensas que no está pasando, como que Ajá, esto no es en serio. Por ejemplo, en algunos pacientes es que yo no tengo ningún síntoma, a mí no me duele ajá. nada, yo no sé ni para qué estoy aquí, si yo no me siento mal, yo estoy bien. Entonces entramos como una etapa ahí de no querer ver, algo así, o no querer visualizar esta parte. Luego entrar en una etapa de negociación o como de pacto. No, creo que es depresión, ¿no? La negociación es como al final, ya cuando... Bueno, es que en realidad puedes fluctuar Ah, como en bueno, todas ir y ajá. Sí, venir sí, sí. muchas veces, no es como que sea la regla de venir de una, dos, tres, no. Porque Puedes aparte hay un montón fluctuar. de autores que mencionan, no, que son 3, que son Ajá, 4, que Ajá. son 10, ¿no? Y sí. Y que también nos ponen como etapa uno, etapa 2, etapa 3. Ujú. Y la verdad es de que en un proceso de duelo es bien complejo que sigas así una regla. Vas fluctuando entre una etapa y otra. Y por ejemplo, cuando hablamos de un duelo anticipado, todavía más, porque a veces se prolonga por mucho tiempo. Ujú. Entonces vas fluctuando a veces en una etapa de negociación, luego en una etapa de depresión. Bueno, y luego en esta etapa de negociación, en donde empiezas como pues sí, como hacer un pacto, por ejemplo, bueno, las personas religiosas, bueno, quizá con el Dios en el que creen, ¿no? Como de, mira, si yo hago esto, entonces tú me vas a dar salud. O si yo me tomo este medicamento, entonces esto se va a solucionar. O si yo rezo mucho, por decir algo, entonces mi mal se va a ir y se va a aliviar. Entonces entramos como en un intercambio, como en un regateo, ¿no? Como de, ¿qué me das? ¿Qué te doy? Por ahí. Luego vamos a entrar en una etapa de depresión, donde tenemos muchos síntomas, pues, de depresión, pero no exactamente cubles con un cuadro clínico Depresión, de ajá. depresión mayor. O sea, no. Porque muchas veces escuchas de, es que está muy deprimida o es que me siento deprimido y no es una fase que tiene muchos síntomas de la depresión, ¿no? Como estar triste casi todo el tiempo, no sé, sentirnos desmotivados o sentirnos sin ganas o que ya no disfrutamos de las cosas que solíamos hacer antes. Pero al final es una etapa nada más. Y luego entras a la maravillosa etapa de la aceptación, donde todo es como perfecto o ideal, pero más que eso, aprendes a adaptarte a lo que está pasando. Y aceptar, que tenemos un episodio sobre aceptación radical, es incluso ver lo que molesta, lo que incomoda y saber que es parte de. Y que de hecho ahorita, bueno, dices esta parte, ¿no? De la adaptación. Y eso es bien Ajá. importante porque mucha gente piensa que el duelo es para superar algo. Y no, o sea, es para adaptarte a las nuevas circunstancias. Hay una diferencia ahí entre superar, que sería algo así como olvidar, Ujú. y entre adaptarte, que es como tal ver tus circunstancias y acomodarte, organizarte, Como según, vivir con ello. ajá. Y aparte también entra esta cosa de la, bueno, acá no entra tanto, pero la resignificación, ¿no? Que es decir, que tu relación con esa persona o con ese objeto Ajá. cambia. O Ujú, sea, no es que se haya perdido, sino que tú ahora la vives de ujú. diferente manera. Pero sí entra, porque puedes ponerlo como un contracondicionamiento. Una palabra bien acá. Pero es Que, contracondicionamiento, no pues sí, pues. resignificación. pero Pero creo la que palabra. sí podría entrar, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes un duelo por un ser querido que falleció, obviamente, más bien naturalmente va a cambiar el cómo te relacionas con esa persona, ¿no? A lo mejor antes Sí. podías levantarte y decirle buenos días, ¿cómo estás? Convivir con esa Ujú, persona y ahora pues ya no puedes. Si bien no hubo como una despedida o como un cierre de una relación como tal, pues sí cambia, ¿no? La manera en la que te relacionas, entre ujú. comillas, ya con esa persona. Sí, Sí, creo yo, pues, que sí entra en una resignificación. sí, y digo, aunque no se utiliza mucho esa palabra, pero sí funciona y para muchas personas les sirve
Porque sí es como relacionarte desde otra perspectiva con esa persona. Bueno, ya no le puedes decir buenos días todas las mañanas, pero tal vez, A lo mejor si agarras una ouija, ajá, tráetelo y podemos comunicarnos con esa persona. Estaría chido. Dale 2 toques para decir buenos días. Bueno, todas las mañanas. no, Pero primero sí, asegurarte de que sí estás hablando con la persona que no crees, te vayas a ¿no? equivocar y vayas a traer a alguien Número más. Yo que equivocado, ya quería joven. descansar y me hablan. Chingado. Pero sí puede ser, por ejemplo, el comenzar a valorar que durante veintitantos años le pudiste decir buenos días, ¿no? Incluso los rituales, ¿no? O Ah, sea, el Día de sí. Muertos, por ejemplo. Ujú. Facilitan mucho esa parte. Incluso hasta los rituales de la velación y el entierro y esas cosas. E incluso, pues, cualquier, o sea, tipo de cosa, ¿no? O sea, tener algún objeto al lado que te recuerde a esa persona. Pensé en... No, no. Bueno. El cuerpo ahí en la... No es cierto. Hubo alguien, un famoso, que sacó el cuerpo de su mamá. A su madre. No recuerdo quién. Y lo platica en una entrevista. Pero está bien triste porque dice que quería ver a su mamá, o sea, que la extrañaba. Y dormía con el Wow. cuerpo. Y Ay. en vez de darte Ujú. asco, pues dices, güey, pobre, Psicosis, ¿no? pobre persona. A ver, creo que mi cabeza tiene otra pregunta para Y ti. aquí la segunda voz. Mencionaron que el duelo es para adaptarse, ¿no? ¿Eso Ujú. significa que puede no haber duelo? ¿O es una reacción inminente frente a la pérdida? Mm, Va a depender mucho del lazo que tengas con esa persona. Si es alguien que no fue significativo o tan significativo, quizás como tal, o sea, sí puede haber a lo mejor un duelo, pero por decirlo de alguna manera, como muy leve, ¿no? Porque las adaptaciones que tienes que hacer, pues Sí, son son muy pocas. diferentes. En Ujú. cambio, si es un lazo que se ha mantenido durante mucho tiempo o en donde depositaste mucho, pues ahí sí va a haber como todo un proceso de cambio. O sea, van a cambiar lo que tú tienes que hacer, Ujú. va a cambiar tu identidad, el tipo de roles que vas a asumir, Cierto. otras pérdidas que pueden venir a raíz de esa Ajá. pérdida. Ujú. Entonces, pues depende mucho pues del vínculo que tengas con la persona, animal u objeto. Ujú. Objeto pastel. Bueno, eso me hizo pensar como en... Si también te referías como a que no se da un duelo porque no se da, o algunas personas que prefieren no vivirlo, Ajá, o prefieren negarlo. algo así, o sea, frente a una pérdida que pueda ser significativa, por Ujú, ejemplo, bueno, Ok. o alguien que probablemente pensaríamos que es significativo, ujú. no inicia este proceso, o sí tiene que iniciar y se puede quedar a la mitad, o sea, o no acabar, pues, o no llegar a esa parte de la aceptación, o no darse, pues. Ajá. Pues hay muchos autores que sí apuestan por por ejemplo, término de duelos complicados, ¿no? En donde tal vez te puedes quedar estancado en una etapa, ¿no? Donde tal vez no alcanzas esta adaptación a la pérdida. Entonces, sí hay quien lo propone como, pues sí, duelos prolongados, ¿no? Por ejemplo, Ah, no pues de sé, hecho está en el DCM, ¿no? Creo. ajá, no sé, 2, 3 años y tú sintiendo todavía estando en una etapa de un duelo que ya ocurrió. ¿Y existe un tiempo promedio sano, entre comillas, para vivir un duelo? Se supone que es alrededor de 6 meses, ¿no? A un 6 meses año. a un año. Ah, creo que hay quienes ya después de un año ya lo manejan como un duelo Complicado. Creo que el complicado. DCM Sí, así lo hace. según yo así, después de un duelo complicado. Habría que ver qué pasa, por ejemplo, en un duelo anticipado, ¿no? Hay personas que viven con una enfermedad por De 1, tiempo. 2 o 3 Ajá. años. Entonces ahí no sé si, cómo lo catalogas. Creo que en el DSM no aparece como duelo anticipado. No, pero digo, ahí también nos metemos en cuestiones que nos van a llevar a otras cosas. Lo cultural. O sea, un duelo, dependiendo de cada cultura, se va a vivir Ah, diferente. cierto. Y de incluso del tiempo, ¿no? Creo que por ahí de los 1900, no recuerdo bien, pues. eh, no recuerdo, ¿verdad? Como si yo hubiera vivido. O sea, no me acuerdo dónde estaba yo ese día. Bueno, pero según yo en esos tiempos, por ejemplo, las mujeres cuando morían sus esposos se tenían que encerrar
en sus Ujú. casas y creo que eran 10 años, o sea, Ah, y wow. vestidas de Ah, negro. cierto. Entonces por ahí, Ujú. digamos, Mm. pues en el DCM si hubiera existido en esos tiempos, Hubiera sido un duelo un duelo complicado. complicado. Ajá. Cierto, eso es bien interesante. O que ya viven toda la vida vistiéndose de Ah, negro. también, ajá. O ya no tienen otras parejas. ¿Verdad? Y que por ejemplo, más que por ganas, es porque así es. Porque así es, Ajá. ajá. Y donde tengas otra pareja, pues sería que estás mal. Entonces sí, eso es bien interesante. Creo que la sociedad y el tiempo del que hablemos va a definir mucho. Voy a terminar de conceptualizar esto. Y que justo es ahí donde nace otro modelo, que digo, pone el acento o surge más bien por, creo que son tres cuestiones. Una es que ningún modelo de los que había hasta entonces eh, ve, o más bien, las categorías que proponen o las fases no alcanzan a cubrir Mm, a todas las personas, digamos, como del mundo, ¿no? O sea, toda la ujú, experiencia humana. ujú, Luego, no consideran la experiencia interpersonal, o sea, entre la persona, el doliente, ujú, y el mundo. ujú, O sea, siempre este tipo de modelos lo que hacen más bien es como esta parte de yo, cómo lo vivo, yo en mi mundo, yo encerrado, ¿no? Y la otra ya se me olvidó, pero, pues ok, que no hay evidencia, ¿no? De estos modelos, ujú. que este modelo tan famoso de ira, shock, Ah, aceptación y sí, todo, ajá. Ah, no dije que, ira. faltó la ira, Ira. ira. Mira cómo eres. Eres bien quién sabe cómo. No, em, bueno, pues, si bien se habla mucho de ese modelo, en Ujú. realidad no hay evidencia, ¿no? De que No. funcione. Y es Sí. importante no solo como para decir, así es así, sino también para los tratamientos que se Ujú. van a ofrecer entonces. Sí. Y es ahí donde entra este modelo, que es el modelo de, creo que procesamiento Ujú. dual, ¿no? Ujú. O sea, que va sobre 2 días, dos vías, perdón, que es, Solo te dura 2 días el ajá, duelo, y ¿o ya, qué? Ah, bueno, a ver, yo se voy a estamos. usar. Ah. No, que va sobre 2 vías y digamos, lo divide en orientación a la pérdida y Ujú, orientación a la restauración. O sea ujú, que como tal el primero, orientado a la pérdida, es el duelo, o sea, sufrir por la desaparición de ese vínculo. Y la restauración tiene que ver con enfrentar todos los estresores que ujú. esa, pues muerte, no sé, Pérdida, ajá, ajá. esa pérdida implica. Esto que te decía de ahora soy yo quien tiene que trabajar, ahora yo Ujú, tengo que llevar a los niños a la escuela, bueno, se fue y con eso también perdí, no sé, eh, a la familia de la persona que también era muy allegada a mí, ¿no? ah, cierto. Y Ujú, es, digamos, esta parte la que se tiene que incentivar mm, mucho, ¿no? ujú, Porque es precisamente en donde encuentras la adaptación. ujú, Y los estudios que se han hecho ven que el duelo complicado está muy orientado hacia la pérdida, es decir, ujú, solo como a estar sufriendo ujú, por la persona. Y ujú, al mismo tiempo habla de que muchas personas que se ha trabajado como con este modelo para ayudarles, les cuesta trabajo entender esta parte como de la restauración. Y ujú, eso por un lado nos habla como de las limitaciones que ujú, todavía hay, pero también de que en pues nuestra cultura a lo mejor esta parte del duelo no se visibiliza o no, no se habla, ¿no? Y que mm, lo hacemos pues de forma implícita, lo ujú, empezamos a hacer, pero no nos damos cuenta porque para nosotros el duelo solo es sufrir, porque ya no está eso que queríamos. ujú. Y es verdad porque como dices, como ahora la persona se relaciona en el mundo, ¿no? Pensemos, fallece alguien muy cercano a ti y tú el lunes tienes que regresar a trabajar. O sea, tú tienes que regresar con toda la actitud que tenías a enfrentar este mundo laboral porque pues en tu trabajo no tienen la culpa, ¿no? Comillas, comillas. Entonces se vuelve pues sí un mundo como bien poco empático ante una situación que está viviendo esta persona y que claro va a afectar a cada área de su vida, ¿no? O sea, como cuando tenemos esta pérdida, como tú dices, ¿no? Cambian un montón de cosas. Agarras roles que no estabas acostumbrado a tener. Tienes que preocuparte por cosas que antes no te preocupabas. Y tienes más pérdidas, como dices, ¿no? Incluso hasta de tu tiempo, ¿no? Porque antes que yo no trabajaba, pues ahora tengo que hacerlo porque la fuente de ingresos en mi casa se fue. Entonces hay personas que tenemos que sacar. Em,
pero sí no hay esta amabilidad hacia estos procesos, ¿no? O si la hay es como muy superficial, como bueno, pues es que a mí también se me murió y Ah, de todas formas yo vengo. ajá. O sea, yo te entiendo porque yo también perdí y mira, aquí estoy. Es como, ujú, Tú no eres yo. ¿y eso qué? Ajá. O también cuando la pérdida implica pues otro tipo de pérdidas, no necesariamente más grandes, pero por ejemplo, una persona que está estudiando, ¿no? Que viva con su papá, su mamá, y por alguna X o Y razón fallece el papá, la mamá, y ahora esta persona se ve en la necesidad, como dices, de trabajar, ¿no? Ujú, Y que a lo mejor no solo es trabajar, es también salirse de la escuela, tener que cuidar hermanitos, no sé, o sea, ujú, otro tipo, que conlleva otro tipo de pérdidas también, otro tipo de duelos, que abra otro tipo de duelos también, ujú. y que lo vuelva aún más complicado, ¿no? El hecho a lo Sí. mejor de resolver, entre comillas, o de acostumbrarte a la falta de este ser querido, pues no necesariamente implica que también ya te acostumbraste a lo demás o que ya resolviste los demás duelos, ¿no? Sí. Y sabes, ahorita estaba pensando en algo que mientras mi cabeza decía esto, que es, por ejemplo, pensemos en personas con un diagnóstico y que son sobrevivientes. Entonces, esto que llegaba a definirlos de alguna forma, como yo vivo con cáncer, por ejemplo, y que ahorita que eso ya se fue, también es una sensación como de, ¿y ahora quién soy? Si llevo 2, 3, 4 años siendo la persona atendida porque vive con cáncer y que todo el contexto se modificó para ponerme y etiquetarme como esta persona con cáncer. Y ahora tengo que adaptarme a una realidad donde ya no soy esta persona y entonces se vienen un montón de cambios que yo tengo que afrontar a los que yo ya no estaba acostumbrada. Cuando yo llevo 2, 3 años sin trabajar y tengo que volver a enfrentarme a esta situación. Cuando, no sé, mi pareja me dejó desde que supo que me dieron este diagnóstico y ahora tengo que volver a vincularme con otras personas, ¿no? O entonces, eh, o sea, me hace mucho sentido como lo que tú decías, vos, y también lo que decía Alonso, como hay una serie de estresores alrededor de la persona que a veces omitimos y que solo se centra en perdiste la salud porque te enfermaste. No, pero hay más cosas alrededor, hay muchas más. Pienso, por ejemplo, en quien se volvió dependiente de su familia económicamente y ahora ya no quiere depender de ellos. Ahora quiere trabajar y le cuesta un trabajo buscar, siquiera empezar a considerar que alguien lo puede o la puede contratar. Que tú dices, ¿en qué momento lo perdiste, no? Si antes trabajabas. Entonces, sí, creo que cuando hablamos de duelos complicados es porque omitimos toda esta serie que pasan alrededor también. Y que de hecho aquí tocan como dos partes de este modelo que retomando pues habla como de todos estos estresores y que toma al mismo tiempo, no recuerdo si 4 o 5 modelos más de estrés, ¿no? El primero es la teoría cognitiva del estrés que hace referencia a que eh, pues hay situaciones, ¿no? Con las que tenemos que lidiar, pero según nuestra percepción que tengamos de la situación y de nuestras habilidades, nosotros vamos a tener o no, o en mayor o menor medida, respuestas de estrés, ¿no? Esto que decías de ahora tengo que buscar trabajo, Ujú, yo pero no no he puedo. trabajado, o a Mm, lo mejor estoy muy débil. Entonces ajá. ahí hay como cierta creencia, digámoslo pues, solo en un nivel cognitivo, Ujú. hay una creencia de que estoy muy débil, de que no puedo trabajar por lo tanto, pero de que sí hay una necesidad de Na- afrontar esa situación. nadie contrataría a alguien que tuvo cáncer. Ajá, exacto. Y luego está este otro modelo que es el modelo del estrés incremental, que es esto de que se van sumando pérdidas, ¿no? De que ya perdí a mi papá y como perdí a mi papá, perdí el poco contacto que tenía con mi otra familia y perdí también a lo mejor, eh, no sé, si mi papá pagaba ciertas cuentas, pues también perdí esas cuentas que mi papá pagaba, ¿no? Ujú. Eh, y digamos, pues este modelo viene como a cubrir todo eso, pero también esta otra parte retoma otra teoría que se llama el modelo de duelo de dos vías, que es esta parte de un trauma, ¿no? Que tenemos un episodio Ah,
que ¿Verdad? Todo habla está de esta conectado. parte, este modelo como tal habla de la parte de cómo nosotros evitamos y oscilamos entre la evitación y la intrusión en el caso del trauma, ¿no? De recordar de repente, de la nada, digámoslo así, los eventos traumáticos Ujú. y al mismo tiempo de evitarlos. Entonces retoma esta parte de la evitación, ¿no? De cómo nosotros logramos evitarlo, pero agrega la parte de ¿y qué hacemos para afrontar la situación? Esa es la parte que retoma de es necesario evitar a veces esta orientación a la pérdida, porque entonces si estamos ahí todo el tiempo, pues nada más vamos a generar, por ejemplo, un duelo complicado o un duelo muy prolongado. Entonces es necesario en ciertos momentos evitarlo para poder centrarnos en las exigencias del momento. Pero te refieres a evitar, por ejemplo, como, em, como tener contacto como con estos recuerdos o algo así, o como estar todo el tiempo rumiando sobre Ajá, esto, o como, exacto. ok, oh, va, Digo, porque si ajá, lo piensas, o sea, si consideráramos al duelo ujú, solo como la pérdida y todo lo que involucra el estar pensando, el estar rumiando, recordando, ujú, todo el tiempo ujú, estaríamos llorando, estaríamos tristes, mm, enojados a lo mejor, pero no es así. En ujú. el duelo hay momentos en los que te sientes tranquilo Sí, y hay es que te momentos, ríes. ajá, por ejemplo, cuando muere la persona es como de, ok, sí, tengo que ir a sacar el acta de defunción. Ajá, Y ahí ah, oh, ya, entra esta parte de, oh, no puedo pensar en esto, ujú, tengo que enfocarme en lo que requiere la situación. oh, ya, ok, O se me viene, por ejemplo, en el caso de mi familia, ¿no? Que a mi abuelito, bueno, a mis abuelitos les dio COVID, murió mi abuelita se llama Mala, y fue como de, sí, ya murió mi abuelito, ahora pero acá, nos tenemos que centrar en ujú, mi abuelita. Entonces sí, estábamos evitando, digamos, ese contacto con la orientación a la pérdida y nos estábamos centrando ujú, en las otras cosas importantes, que acá, digamos, se divide en otra persona, ujú, pero que tiene que ver, digamos, en el caso ya como tal del mm, duelo, en ujú, centrarte en lo que esa pérdida generó, ujú. no en la pérdida en sí misma. Pero no, no podría ser como, es que cuando hablamos de evitación, yo pienso como en algo que no se quiere voltear a ver, pues, ¿no? Como, pues sí, algo que se evita, algo Sí, que, como de manera consciente dices. ajá. Pero creo que, por ejemplo, a las personas que les toca, siempre hay como un familiar que le toca hacer el trámite. Ujú, Siempre hay un familiar el que se pone a organizar el funeral, ¿no? O quien está pensando en cómo voy a pagar esto, o quién va a pagar el servicio funerario, o quién va a llevar las flores, o que vamos a dar pan en el... Son cosas que siempre puede cargar una o dos personas. Y ajá, creo que es esta parte que dices donde si mi dolor se desplaza un ujú, poco para priorizar lo que este momento amerita, ¿no? ajá. Ok, bueno, sí es cierto y sí pasa. Supongo que también por esto que dices donde sí hay episodios donde estás tranquilo y no todo el tiempo. Digo que es como lo padre de las emociones, ¿no? Que en algún momento pueden estar al tope, pero tarde que temprano bajan. Ajá. Y en esos momentos es donde puedes comenzar a tomar decisiones para hacer cosas importantes. Ujú. O que incluso a lo mejor también puedes un poco propiciarlo, o sea, bajo la idea de, Ajá, sí estoy muy triste, sí, pero en este pero momento tengo que hacer esto. cierto. Ajá, Y sí, ahí sí, también sí. entra esta parte, pues, de dejar a un lado por un momento Ujú, eh, pues, duelo como tal, duelo activo, ujú, por decirlo de alguna manera, ujú. y centrarte en las consecuencias. Sí. Sí, digo, en algún momento también pues tienes que dormir y tienes que Ajá, comer y te tienes exacto. que reír y tienes que... Sí, 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 es verdad. Entonces, por ahí también este modelo habla de eso, y pone el acento ahí, y es de hecho como lo que ha ayudado bastante, digamos, en este tratamiento, como incentivar de alguna Ujú. manera, como toda esta orientación a la restauración. Y normalizarlo, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, como, ay, esta persona, ¿por qué no está llorando? ¿Por qué si su hija no se está desmayando? Ah, Bueno, pues porque está ocupada o decidió ocuparse en lo que ahorita es importante o en lo que se tiene que solucionar. Y exacto. cuando lo normalizas, entonces también bajas como esta expectativa de los dolientes tienen que estar pues tirados, ¿no? Llorando. Ok, está padre. Sí, digo, la verdad a mí cuando leí este modelo me pareció Sí. como mucho más a lo mejor, primero completo y Ujú. luego también hasta incluso obvio, ¿no? Que no, yo no lo había pensado pues, pero digo, Sí, pues sí, claro, o sea, realista ajá. y como, o sea, flexible. Ujú, Porque es verdad que este modelo de las 4 o 5 etapas
se queda bien corto, se queda súper limitado. O sea, llega un momento donde dices, ¿y esta persona en qué etapa está? ¿Está en pacto? ¿Está en depresión? Parece que está en las dos. O parece que está en ninguna, no está en Ajá. ninguna. Y te quedas bien limitado. Y que aparte, o sea, Aunque muchas veces también ese tipo de modelos como que eh, pueden resultar hasta contraproducentes, ¿no? Porque de repente una persona que esté pasando por un duelo, por ejemplo, que se case con un modelo así Ujú. y que de repente diga, ay, qué bueno, ya estoy en la penúltima fase. Y al día siguiente se despierta otra vez en la primera y no manches, ¿qué onda? Pero, O sea, ¿por qué? ¿qué está mal en mí, no? Ya debería estar de salida, bla, bla. Entonces, creo que sí es muy bueno puntualizar esto de que no es un proceso lineal, que No. es un proceso que tiene sus altibajos, como todo proceso psicológico, y que puede hacer daño si te lo, ¿Te autoexiges? ajá, o sea, si te autoexiges y si aparte, si te crees al cien por Sí. ciento todo lo que alguien te vaya a decir, ¿no? Creyendo que sea una persona capacitada, ¿no? Porque luego también puede venir que el coach, que el chamán, que No, el no, guía espiritual, ¿no? no, no, Que no. En las constelaciones eh, familiares. Tengo una duda al respecto. mm, Ya en la parte de una persona capacitada, de la atención profesional durante el duelo, y no existe como, o sea, si cada persona va a ser muy particular en su proceso o incluso a partir de los autores hay identificadas diferentes procesos, diferentes etapas, ¿cómo se le guía a la persona? ¿Cómo se le atiende frente a ese caso? ¿Le llevan un proceso, bueno, cómo se le lleva en el proceso de duelo si no hay mucha claridad respecto a, o dependerá del enfoque de a ver si funciona? ¿Cómo se logra identificar esa parte de, vamos a guiarte en este proceso para que todo esté bien otra vez o no sé cómo lograrlo? bueno, en el caso del último modelo, digo, no hay que pensarlo como fases, sino como los dos lados de una ¿Mm? misma moneda, ¿no? Que es esta parte de vas a tener momentos en donde, en palabras, digamos, lo burdas, vas a estar llorando por la persona. Y vas a tener otros momentos en donde te vas a estar enfocando en solucionar todo lo que pasó a raíz de esa pérdida. O sea, y es eso. De hecho, hay un concepto que es el que los une, que se llama oscilación. Estás Ujú. oscilando entre duelo activo, por decirlo de alguna manera, y las consecuencias de eso. Y es así, digamos, hasta que eventualmente comienza a ser menos el sentimiento a lo mejor de tristeza o de resentimiento, ira, no sé, lo que los eh, sentimientos propios de Ajá. la pérdida van a empezar, digamos, a ceder y vas a empezar a vivir más en el momento presente, o sea, pero no Ujú. bajo esa idea de una vida consciente, sino de en Ujú. las circunstancias como Que tal. están ocurriendo. Ajá. Ujú. Digo, no Creo, sé si creo que el respondí. hecho también de verlo como un escenario particular también fomenta el no caer en lo que decía la otra voz, ¿no? De ser rígidos y decir paso uno, paso dos, paso tres. O sea, entiendo que sí tenemos que tener, pues sí, una intervención objetiva, ¿no? También no vas a ir de estar agarrando por todos lados, pero el que lo veas también de una forma particular Mm. facilita saber y apegarte a las necesidades de esa persona y también identificar las conductas que le generan problema a esa persona. y creo que también Que entraría el cómo una persona lo conceptualiza, ¿no? A lo mejor para una persona la manera de vivir su duelo lo conceptualiza de una manera muy diferente a la que otra persona lo puede conceptualizar. Quizá partiendo de ahí también se ujú, le puede sí, dar también. una guía, una orientación de acuerdo a cómo ella Ujú, misma se siente, e ujú, incluso también desde una perspectiva terapéutica, pues dependiendo del enfoque, ¿no? Vaya, también. Digo, no sé cómo ujú. un psicoanalista, un sistémico pueda manejar un caso de duelo, pero me imagino que también puede ser diferente. Sí, digo, también, bueno, junto con esto es entender que la restauración y la pérdida van a depender de cada quien, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, no sé, digo, no sé nada de duelo infantil, pero por ejemplo, lo que un niño puede restaurar va a ser muy Ujú, diferente a lo que un adulto tiene que restaurar. Y al ujú, mismo tiempo, entre dos adultos, va a ser muy diferente lo que cada ujú, uno tiene que restaurar y la forma en la ujú. que va a lidiar con la pérdida. Incluso lo que tú decías, ¿no? Sobre qué es cuál es el tipo de relación que había.
No, quizá una persona conceptualiza diferente el perder un hijo a perder un papá. Habrá quien te diga que es más doloroso perder un hijo, ¿no? No sé, no me ha pasado, pero sí también el qué tipo de vínculo se dio, pues va a propiciar cómo lo vive. Entonces, digamos, de la parte terapéutica sería también evaluar el contexto de cada persona para saber qué es lo que se tiene que, pues, como restaurar. Nuestra palabra favorita, depende. Depende. Ajá. Depende. La vieja confiable. La vieja confiable. Sí. Y, bueno, también esta parte de este modelo que hace, y me parece muy importante, hace acento en que el duelo no es algo, o bueno, más bien no es solo algo intrapersonal, ¿no? Sino que es algo interpersonal. O Mm, sea, las relaciones cambian, ¿no? sí, Si a mí se me murió mi papá, pues probablemente la relación con mi mamá o con mi hermana vaya a cambiar. cambio. Y también es un duelo compartido. O sea, no Cierto. tenemos una experiencia nada más ahí yo encerrado en mi mundo de Ujú, sufriendo mi duelo. ujú, O sea, es una ujú, experiencia compartida. Y muchos modelos, o de estos de las fases, no ujú. hablan de eso. Te hablan de No, la experiencia individual. es tuya, sí. Y este modelo hace acento en eso, ¿no? De también hay que checar las relaciones, qué está Ujú, pasando ahí, porque ujú, a lo mejor están contribuyendo a que el duelo se prolongue, a lo mejor no están dejando que la persona lidie con las cosas y se ujú, está manteniendo esta ujú. Se situación. está sosteniendo. O a lo mejor le están ayudando, ¿no? En el otro caso. Pero es esta parte de entender, pues, que por un lado se afectan las relaciones, al mismo tiempo es esto, ¿no? De pierdes a lo mejor otras relaciones Ujú, y bueno, estos modelos no hablan de eso y es bien ujú. importante. No, y tienes razón en eso que dices, porque pienso, por ejemplo, en alguien que recién me platicó sobre su pérdida. O sea, no sé, tal vez mi papá llevaba a mi mamá a todos lados. Y iban, salían, subían y bajaban. Ahora yo soy la persona que tiene que hacer eso, porque nadie sabe manejar. Yo tengo que subir, bajar, llevar, traer, cuando era algo que a mí no me tocaba, o que yo hacía si quería. Entonces son pequeños cambios cotidianos que no visualizas. Que ay, Sí, sí, digo, creo que en definitiva, bueno, al menos desde la investigación, ujú. falta mucho por hablar. Sí, De hecho, mucho. hay por ahí se siguen proponiendo Ujú, conceptos, ¿no? De que, oye, al modelo le faltó esto, ¿no? Y lo proponemos ujú, y así. Y digo, está bien, ¿no? Pues también nos ayudaría mucho. Pero, pues es como todo un tema porque luego, por ejemplo, sí puede generar una depresión. ah, ok. Ujú, Luego también, hay estudios que, por ejemplo, algo que se dice tradicionalmente es como las creencias de las personas a nivel espiritual pueden ayudar mucho, ah, ¿no? pueden sostener. Pero las investigaciones Mm, apuntan a que de los 18 a los 55 años, el tipo de ujú. religión o de espiritualidad que tú tengas, en realidad no No influye mucho influye. en cómo Ujú, vas a manejar el duelo, ¿no? Entonces pues hasta ahorita son mitos, ¿no? ujú. O Sí. verdades a medias, no sé cómo lo Ujú, podamos decir, pero es necesario como seguir investigando y también entender que hay otras cosas que influyen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de si mi papá dejó este dinero, cuánto tenía yo con la persona, si tengo una casa, si yo me puedo valer por mis medios, todo eso va a ayudar a que el duelo sea algo menos estresante, porque ujú. si no lo hay, pues va a ser peor. Exacto. Por eso debe de ser un tema que se normalice en las familias y que se vaya preparando. Digo, yo sé que a veces incomoda o hay quienes no lo toman a bien, pero pues sí, o sea, es algo que se tiene que ir buscando soluciones, porque incluso hasta, ¿qué íbamos a hacer con la ropa de mi mamá o de mi papá? ¿Que tú te la vas a quedar? ¿La voy a regalar? ¿A quién se la voy a dar? Son situaciones que cómo decides, ¿no? Entonces, septiembre es mes del testamento. Sí. Deberían, yo soy como muy insistente en esta parte de, tienen que dejar escrito qué quieren, cómo lo quieren, porque eso nos ahorra muchísimo estrés y preocupación a los que nos quedamos. Y que luego, digo, ya sé que ya casi nos queda poquito Sí, tiempo, pero es esta parte, ¿no? De que, si bien por un lado lo entiendo de la persona, digamos, que le toca hacer el testamento como de, sí, yo ya no me quiero hacer cargo de esto, ajá, eh, pero también es esta otra parte, ¿no? De pensar o en los que se quedan, exacto. que pues digo genera bastante estrés. Sí, y que digo, uno debería de pensar estando en la etapa que estés, ¿no? Porque a veces
pues dices, no, no me va a pasar, estoy joven, ya no me puedo decir así. Pero sí, no es algo que contemplas, pero creo que entre más se normalice para evitar todo este tipo de situaciones que van a ser dolorosas para los que se quedan, pues es mejor. O incluso al revés, ¿no? Que cuando la persona empieza a decir, cuando yo me vaya quiero que pase esto, esto y esto, dejarlos hablar. Sí. Porque luego también es como, ay, no, no digas eso, no pienses eso. No, pero ¿por qué dices eso? Eso está mal, no, tú piensa positivo, que te vas a sentir bien, échale ganas. Y no puedes entonces permitirles que ellos también lleven este proceso de su propia vida, ¿no? De morir también con dignidad y de elegir, ¿no? Por ejemplo, hay digo, no es ningún test ni nada de eso, pero hay una actividad donde las personas anotan incluso hasta el color de las flores que quieren, o si quieren o no que les lleven flores, ¿no? O que quiero que hagan con mis artículos valiosos, o quiero música o no quiero música, quiero ser cremado o quiero ser enterrado. Entonces, también son cosas que facilitan y te dan dignidad a ti también en tu proceso de muerte. Ok, bueno, fue un capítulo lindo, aprendimos mucho. Bien. Pero como todo se acaba. Pero como todo se acaba. Lástima Iniciamos un proceso de duelo. terminó. El festival de hoy. Bueno, siento que fue un capítulo padre, aprendimos muchas cosas, pero de todas formas ustedes compártanos sus dudas, sus experiencias si quieren, pues para saber también cómo ustedes qué opinan, ¿no? De este tema tan complejo. Tal vez no nos dio tiempo de hablar de otros duelos como No, dijiste morir con dignidad y creo que ese tema también morir con dignidad, ¿eh? padre. Estaría cool. No sé, quienes tienen un duelo por su mascota, ¿no? Y que es tan también, señalado en la sociedad. sí. Que no lo entienden. No lo entienden. Pero bueno, entonces, pensando, Ya ¿no? que- Llorando. Pero bueno, vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Síganos en nuestras redes, Atípicamente Podcast. También en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y nada más. Y ya, ¿verdad? Atípicamente, sí. Atípicamente. Y también en las de cada quien, Alonso. ¿Las tuyas cuáles son? Las mías son en Facebook, @ Construye Psicoterapia, en Instagram, @SicAlonso y en TikTok, @RodionALB. Prometo pronto unificar Instagram y Por Facebook. favor. A mí como psicóloga Carla Quintero, solo tengo Facebook e Instagram. Y Y pues, OnlyFans, acuérdate. y OnlyFans. Ah, sí, ¡Ay, sí es cierto. cierto! Oye, pues nadie me ha dado dinero de eso. Y No Metroflog, es ¿ya abriste cierto. tu Metroflog? El Y High Metroflog. Five. Y MySpace y Y todo. MySpace. No es cierto lo de... OnlyFans. Lo de MySpace. ¡Ah! Lo de OnlyFans. Ay, no, ustedes no se hablar. No es cierto. Y pues ya, déjenos sus comentarios y saber los temas que les interesen. Y listo, nos vemos la próxima. Bye. Bye bye.